Kylian Mbappé de penalti consigue los primeros 3 puntos del Real Madrid en la Liga. Muy buenas a todos chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal. En esta ocasión, como no, para comentar el debut liguero del Real Madrid de Xabi Alonso. Había muchísimas ganas de ver este primer encuentro oficial en esta nueva temporada. Hay que decir que el Mundial de Clubes, ya sabéis que, como dijo el propio Xabi Alonso, era el final de la temporada anterior y que con el verano se iban a resetear ideas, fútbol y sobre todo mentalidad. Por tanto, había muchísimas ganas de este primer encuentro después de solo poder ver un solo partido de pretemporada. Y hay que decir que, a pesar de que ha sido un encuentro complicado, el Real Madrid ha conseguido sacar los 3 primeros puntos en el Santiago Bernabéu, algo importante de cara a lo que viene a partir de ahora. Así que sin más dilación vamos a comenzar el análisis y comentario con las alineaciones. Siendo sinceros, y tal y como veis en pantalla, podemos ver que el Real Madrid prácticamente no ha tenido ninguna sorpresa en este primer 11 de la era Xabi Alonso. Thibaut Courtois en portería en 4-3-3, con Trent Alexander-Arnold, Militao, Hausen y Carreras en la línea de 4. Por delante en el centro del campo Tchouaméni junto con Valverde y con Güler, y arriba Vinicius, Brahim y Kylian Mbappé. Lo esperado, ya lo comentamos aquí en el vídeo de esta mañana. Y enfrente el Club Atlético Osasuna con Sergio Herrera en portería, línea de 3 que prácticamente ha sido línea de 5 durante todo el encuentro, con Rosier y Bretones en los carrileros, línea de 3 con Boyomo, Catena y Juan Cruz. En el centro del campo Torró, Moncayola, por delante Rubén García y Mar Oroz, y arriba en punta Ante Budimir. Hay que decir que, bueno, vamos a verlo con las estadísticas. Creo que en general el Real Madrid ha sido bastante superior, no quizás en ocasiones y en, digamos, en términos futbolísticos de apabullar a tu rival, pero como veis en pantalla, 18 tiros a 2, 5 tiros a puerta a 0, 71 de posesión, 71% de posesión a 29, el triple, más del doble, perdón, de pases, mucha más precisión en los pases, ha hecho menos faltas y, como digo, creo que se ha visto, el que haya visto el encuentro, ha visto el Real Madrid por lo menos más dominante que Osasuna, eso está claro, y creo que al final, a los puntos y por ese penalti que finalmente ha transformado Kylian Mbappé, pues creo que ha sido justo vencedor del encuentro. Vamos a comenzar analizando un poquito lo que ha sido esa primera mitad, una primera mitad en la que, bueno, en los primeros 15 minutos le ha costado mucho Real Madrid. Quizás durante toda la primera mitad le ha costado bastante al conjunto de Xabi Alonso, se le notaba espeso, se le notaba falta de ideas. Es verdad, como digo, que ha dominado todo el encuentro, que prácticamente no ha sufrido ningún contraataque y ocasión clara en contra, pero sí que se le pedía un poquito más de fluidez en los metros finales al conjunto dirigido por el entrenador Tolosarra. El Real Madrid, como digo, ha generado, ha tenido ocasiones, no quizás muy claras en ese primer tiempo, un tiro de Carreras, también un tiro de Mbappé medio mordido, un disparo, me parece que de Tchouaméni que se marcha, no, un disparo de Militao que repele Sergio Herrera, también de Hausen, pero todos y cada uno de ellos desde la distancia lejana y por tanto sin mucho peligro para el equipo navarro. Faltaba, y creo que es lo que más ha hecho en falta el Real Madrid en ese primer tiempo, la figura un poquito de Arda Güler. Es verdad que Arda Güler vino de una exhibición ante el Tirol en ese partido de pretemporada, pero en el día de hoy quizás ha faltado un poquito más de participación entre líneas por parte del turco. Evidentemente ha tenido un partido complicado en general todo el Madrid, porque al final Osasuna, con este entrenador y en general con todos los entrenadores, propone un partido complicado, con defensa rocosa, con defensa dura, en el que hay que tener muchísima imaginación y creatividad para generar ocasiones. Y, como digo, quizás esa magia, esa creatividad te la puede dar un Arda Güler que, como digo, creo que ha estado algo más, no desacertado, porque creo que no ha estado desacertado, pero sí algo más invisible dentro del fútbol del Real Madrid. Sí que ha tocado mucho balón, sí que desde el centro del campo ha intentado generar muchísimo fútbol, pero creo que le ha faltado un poquito más aparecer entre líneas y filtrar esos pases que filtró frente al equipo austríaco en el partido de pretemporada. De lo poco rescatable de ese primer tiempo, el partido de Vinicius, que creo que ha estado bastante activo con y sin balón en general todo el equipo. Creo que ha sido la principal diferencia. Quizás en ataque el equipo ha estado un poquito espeso, pero creo que defensivamente, tanto en presión tras pérdida y en presión arriba cuando Osasuna salía desde atrás, ha estado muy comprometido y se han visto las primeras diferencias entre Ancelotti y Xabi Alonso. Un equipo que cada vez que pierde ese balón muerde hasta recuperarlo. Hasta el propio Vinicius y Kylian Mbappé han recuperado ese balón en varias ocasiones, volviendo a
campo contrario y, como digo, de lo poquito participativo, de lo poco positivo. El partido de Vinicius me parece que en el primer tiempo ha estado bastante correcto, se le ha visto activo, ha realizado un par de regates, ha llegado en línea de fondo un par de ocasiones, quizás todavía le falta un poquito más de chispa. En el segundo tiempo ha estado un poquito más desacertado, creo que en general el Real Madrid ha bajado el ritmo a pesar de que se ha encontrado con ese primer gol y único del encuentro. También positivo, me ha gustado bastante el partido de carrera, se entiende mucho la posición, se posiciona muy bien tanto tácticamente como futbolísticamente, sabe cuándo se tiene que meter por dentro, cuándo tiene que esperar un poquito más fuera, cuándo tiene que doblar a Vinicius, cuándo tiene que golpear o no golpear, cuándo tiene que centrar. Y como digo, creo que el salto es evidente de Fran García a Álvaro Carreras, ya no solo por la posición táctica, que es más inteligente que el castellano manchego, sino porque también tiene un tacto de balón tremendo, un tacto de balón que comparte con su compatriota en la zaga como es Dinhausen, que también me parece que ha sido de lo poquito rescatable de ese primer tiempo. De hecho, ha tenido la primera ocasión más o menos clara con ese tiro de media larga distancia con bote que se le ha complicado a Sergio Herrera, pero como digo, me parece que ha sido un partido bastante positivo porque al final Dinhausen ha sido el generador de ocasiones desde la defensa. Como digo, dentro de las pocas ocasiones y fútbol que ha podido generar el Real Madrid en este primer encuentro de Liga, Dinhausen en ese primer tiempo ha sido de lo poquito positivo. En general el Real Madrid ha estado espeso, pero esas tres individualidades sí que creo que han, digamos, hecho ver que el Real Madrid era diferente al del año pasado. Hay que comentar concretamente la situación de Arnold, que creo que ha sido de lo más comentado en este primer encuentro. Ya viene siendo comentado tanto en el Mundial de Clubes como en la pretemporada, la pequeña pretemporada que le hemos podido ver. Se le ve tímido, se le ve todavía un poquito, no apagado, pero sí muy cauto. No se anima tanto en ataque como solía hacer en el Liverpool. Creo que conlleva un tiempo de adaptación el fichaje de Arnold, porque al final viene de estar 25-26 años en Liverpool, se ha criado allí, ha crecido allí, en Inglaterra, y creo que es un fichaje que evidentemente le genera mucho más fútbol al Real Madrid que la presencia de Lucas Vázquez, pero que ahora mismo, como digo, le está todavía costando y se está adaptando. Ha tenido un par de desconexiones en defensa, creo que, como digo, un poquito más apagado en ese sentido, en falta de concentración, pero creo que hay que darle tiempo al jugador británico. De todas maneras, ya lo comentaremos en un vídeo más concreto. Hay que decir que tampoco ha hecho un partido lamentable, un partido malo, pero sí que creo que ha estado un poquito pasivo en todo el encuentro. De hecho, Carvajal, cuando ha entrado, pues ha entrado con mucho más vigor, con mucha más fuerza. Creo que le ha dado un poquito más de energía en esa posición de lateral derecho. Y creo que es bueno para tener a Alexander-Arnold tener enfrente a un Carvajal que evidentemente va a darlo todo, que cada vez que salga al campo se lo va a comer, y Trent Alexander-Arnold tiene que saber que aquí no es titular indiscutible y que enfrente tiene a un perro de presa como es Carvajal, que, como digo, va a dar muchísima competencia. Tiene que seguir mejorando y adaptándose, que por otro lado es normal, no todos los fichajes son como Bellingham en 2023, no todos van a tener ese impacto espectacular y, como digo, entra dentro más o menos de lo normal. Hablar de Kylian Mbappé evidentemente hay que tocarlo y hay que mencionarlo, porque es verdad que en el primer tiempo ha estado un poco más desaparecido, poco participativo con balón, aunque sí comprometido sin balón, pero digamos que sin mucha participación en el encuentro en general. En ese primer tiempo, como digo, le ha faltado quizás un poquito más venir a recibir. Ya sabemos que a Kylian Mbappé estos partidos contra defensas tan férreas que te hacen dominar tanto en campo contrario, pues le cuesta un poco más, porque a pesar de que tiene un gran cambio de ritmo que te puede regatear en cualquier momento, sí que no tiene el cuerpo y la compostura física como para pelearse con los centrales, como por ejemplo puede tener Budimir en Osasuna o Gonzalo en el Real Madrid, que creo que lo ha hecho bastante bien en el segundo tiempo. Sin embargo, en ese segundo tiempo ha empezado muy bien el delantero francés. Ha entrado con una energía diferente, de hecho ha dejado las 2-3 grandes jugadas del encuentro, ha provocado el penalti, para mí clarísimo, por mucho que, bueno, hay alguno que no lo haya querido ver. El propio Juan Cruz estaba flipando con que se lo hayan pitado. Oye, te han recortado y has hecho una segada y te la has llevado por delante. Evidentemente no es una segada muy dura, pero al final el suficiente contacto como para trabar a Kylian Mbappé, que ya había recortado y ya había dejado atrás al defensor de Osasuna. Evidentemente la ha provocado y creo que lo normal era que lo tirara, ya no solo porque lo provocara, sino porque creo que está llamado a liderar el proyecto del Real Madrid, y porque creo que al final es algo que creo que se ha decidido desde el principio y creo que es lo lógico. Por otro lado, Kylian Mbappé, como digo, es de penalti, lo que queráis, aún un portero, hay que decirlo, especialista en parar penaltis, ha conseguido rascar
y rescatar estos primeros 3 puntos que se estaban no complicando porque quedaba todavía más de media hora, pero sí que evidentemente se preveía un partido difícil de desatascar porque al Real Madrid le estaba costando encontrar ese pase final, ese pase definitivo para generar ocasiones muy claras. Por tanto, al final Kylian Mbappé ha roto el partido con esa jugada, con ese penalti, y ha definido muy bien a la izquierda de Sergio Herrera. También hablar evidentemente de Mastantuono, y ya vamos a hablar un poquito de los cambios. Ha entrado Carvajal, ha entrado Mastantuono, ha entrado Ceballos en el tramo final para darle un poquito más de un fútbol control que Osasuna quería romper para intentar empatar. De hecho, ha tenido una ocasión clara que ha salvado Gonzalo muy bien, a pesar de que creo que ha dado puerta, me parece que era córner. Y como digo, estos cambios explican bastantes cosas. También ha entrado Gonzalo, hay que decirlo. Explican muchas cosas. Y es que Mastantuono a la primera de cambio ha sido el primer cambio junto con Dani Carvajal. Te habla mucho de la importancia que va a tener en este equipo de Xabi Alonso. Creo que ha dejado minutos pues más o menos enérgicos, evidentemente no es su mejor partido, ni ha dejado un repertorio de highlights, pero creo que ha estado bastante activo, bastante participativo, pidiendo mucho la pelota, bajando a recibir, sumándose en ataque, y creo que ha sido bastante positivo. Y esto explica mucho porque al final, en clave Rodrigo, que es lo que quería comentar, hay que recordar que Rodrigo empezó como titular en el Mundial de Clubes, que poco a poco fue apagándose ese cometa Goes que tanto comentan en Twitter, y que ahora mismo están por delante de Rodrigo tanto Vinicius como Mbappé, como Gonzalo, como Brahim, que ha sido titular, y como Mastantuono, que solo tiene 4 entrenamientos. Ahora mismo Rodrigo solo está por delante de Endrick y porque está lesionado. Por tanto, como digo, hay que prestar mucha atención a esta situación porque es verdad que Rodrigo quiere quedarse, es verdad que Rodrigo sigue filtrando que, bueno, su objetivo es luchar por un puesto en el 11, pero ahora mismo parece verdaderamente complicado. Creo que su puesto puede estar más en la izquierda cuando Vinicius pueda rotar o cuando Vinicius pueda estar más cansado. De hecho, Vinicius ha sido el tercer cambio, si no recuerdo mal, por Gonzalo García en el minuto 76-77 aproximadamente. No ha sido por Rodrigo, ha sido por Gonzalo García. Por tanto, te explica mucho el rol que tiene Rodrigo en este sentido, que ahora mismo, como digo, ocupa prácticamente el último lugar dentro de la rotación del ataque y que evidentemente pues le debería preocupar porque al final es verdad que el partido estaba delicado, que el partido necesitaba más control, necesitaba gente con energía como Gonzalo, como Carvajal. También en ese sector derecho Mastantuono se esperaba que pudiera tener esos minutos por Brahim. Pero al final yo creo que explica mucho que Rodrigo haya pasado de ser titular indiscutible a ser un futbolista prácticamente residual. Por tanto, como digo, habrá que prestarle mucha atención a esta situación. El Real Madrid, a pesar de que le ha costado, de que ha estado jugando frente a una defensa muy dura, hasta un equipo muy juntito y muy equilibrado, finalmente ha conseguido rescatar esos primeros 3 puntos de penalti con un gol de Kylian Mbappé. Y me parece la mejor manera de empezar esta liga. Evidentemente no ha sido el mejor partido del Real Madrid, pero sí que se han visto cosas positivas como esa activación tras pérdida, ese vigor y compromiso tras perder el balón y sin balón. Y como digo, poco a poco iremos viendo los grandes cambios que implementa Xabi Alonso, pero dentro de que al final Osasuna es un equipo muy difícil al que batir y al que ganarle, me parece que la imagen no está del todo mal y que es un buen primer paso de cara a una temporada muy ilusionante en el madridismo. Yo con esto me despido, espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, dar like, comentar y compartir, y por supuesto no olvidéis suscribiros activando la campanita para no perderos lo que se viene próximamente, que será mucho más fútbol y muchos más vídeos.